Okay, here we are. So this is, I was going to say this is Vinopolis. Actually, this is Vinopolis. Thank you very much to the Isolas for allowing us to film here. It's really nice to be here, actually, with my coffee, with your coffee, and with your agua. Let's move this out the way. Estoy cuidándome. See, we've got a guest today. We've got Noni, Stephen Noni Belilo, who is part of the Musicians Association of Gibraltar, MAG. And there is beef going on, Noni. Beef? So, beef. ¿Por qué? Well, I don't know. This is the whole reason that we've invited you along. So we're here with the beautiful John McIntosh Square, ready for National Day. You've got a gig happening on the 16th. A bit more than a gig. No, a bit more than a gig. So I saw you on TV. You were on Gibraltar Today with Jonathan. You were talking about it. I don't know how the crowdfunding thing works exactly. So... Well, basically... for people to understand, a festival of this scale, you need around £8,000 because you have a little hidden cost that you wouldn't even think about. Yeah. Public liability insurance, that's £500 they want to go. Then you have security, then you have PRS, a whole load. Cleaning. Yeah. Bueno, no te puedes ni figurar. Claro. So it costs £8,000 just to put this kind of gig on. A decent gig. Okay. Because obviously we also gonna have a really good sound system. Yeah. Porque obviamente as a musician association of Gibraltar, our top priority is the musicians and we want them to be comfortable. So we always want the best for them. And for us the best is fresh entertainment. Okay. So we are getting the best sound we can have for this show. Normally, if you wanted to put on a show like this, the government would pay you to put it on? We haven't done that due to COVID. Yeah. A lot of things changed. No, we haven't done that work with government yet. Okay. Government has supported us. Yeah. They also fund these events as well. Okay. But we relied on sponsors and the member of the public, and it went really well. Sponsors, yes, they've been great. We got the event covered already, and the public support as well. We got a lot of money coming in. We had a goal. I think we already achieved 30 odd percent. That's of very the target, which is brilliant. ¿Y qué te usan? ¿Una por algo? We're using buytickets.gi. Vale. So every so £5. How does it work? How much do you pay? Puede pagar lo que te dé la gana. Ah. Si hay un millonario, mira. Okay. Okay. Por ejemplo, yo puedo pagar 20 libras, and then somebody else pay 10. Or £5. How do you control who comes to the gig, or anybody can come? Anyway, it's a free entry. It's free entry. It's free entry. But what you're appealing to the good nature of... Good nature, bueno, for every five... You're appealing to the fact de que la gente tienen ganas... Mira, I have a family member who couldn't afford to have a wedding. Yeah. And then everybody said, bueno, pues mira, no te regalamos nada, pero we pay our cover. And we had the wedding. Eso ya es las ganas que tú tengas de ir a algo, de hacer algo. To support something. Ahí está. Sí, it's, mira. So it's gone well. For every £5, you enter a raffle. So it's not just a donation, no? You enter a raffle, you can win a Fender Squier guitar worth £370. Wow, that's donated by you guys. Ahí está. Y un Fender ukulele que cuesta unas 80-90 libras, which is another... Really, ukulele está muy popular en la escuela. It's a really good. Mi marido tiene 3 ya. Y tu marido que no tiene, ¿sabes? Surfboard, skateboard, supboard. Good instrument to learn. My it's God. easy and it's fun. It's so annoying though. Bueno, depende de mi ukulele. Este ukulele suena de verdad. Oh. Yo que con el Pinky Plonky todo el día, como no, Pinky Plonky. ¿Nunca escuché un ukulele? Sí, mi hija tuvo uno for like a month. We bought her a nice one y todo, and in the end... Y encima sí, ahí está. I think we sold it. El chord favorito es the first few notes de SpongeBob. ¿Te das cuenta tú eso? No, yo es que no sé usar un ukulele, una cantata. Mi marido hace así y SpongeBob. Yeah. Pesadísimo. No puedo. Bueno, en fin. So... what is the problem with people taking posters off? Oh. That's what I wanted to talk to you don't about. know. So, is there a problem putting on this gig?
I don't think it's a problem with the gig. I can understand there's a current problem with posters in Gibraltar. Todo el mundo viendo posters in places that are not supposed, and it doesn't look really good. ¿No? Do you think it's because a lot of places are being done up because it's an election year? And there are a lot of whiteboards everywhere. Bueno, eso es lo que pasa. We target the whiteboards que miran una porquería anyway. So, mira, vamos a poner los posters allí, a poner varios para que se vean, and that's what we did. So, £50 worth of posters. Te lo han quitado. Te lo han quitado. I don't know who, pero... Can you report it to the police or something? No, porque me da, si te van a pensar, no está supuesto ponerlo ahí tampoco. Okay, so you're en verdad, tú también estás in the wrong. Yo también he sido un naughty boy. Bueno, yo he hecho lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? Poner posters, pero obviamente we're trying to avoid poner posters en los lampposts y eso, aunque algunos han puesto. I've seen a few y no veas. Ahí yo estoy viendo alguna. Ahí está bien. Y uno mira, peor mira la piazza sin nadie trabajando ahí encima. Yeah. Por meses. Bueno, so es que tampoco es para tanto. No es para tanto. That's my point. No es para tanto, es para un community event. No es permanente. No es permanente. Nosotros solemos de quitar, cuando hicimos lo del Magic Gig, quitamos una pila de posters cuando terminó. ¿Qué pasa? So, I don't know. Yo creo que maybe the solution es de dejar varios sitios, bastantes sitios throughout Gibraltar, donde no sé, a lo mejor con cancha y tú coges un hueco de cada billboard que hay ahí y puedes poner un A3 paper. You're being targeted. No sé, es que ya hoy en día... You don't want to go down that I really don't want yo me quedo con lo positivo, ¿no? There's a lot of support. I'm just wondering. There's a lot of interest in the festival and people are behind it, y eso es lo que hay que concentrar. Esto es una o dos personas que están amargados. So, Es que no se puede hacer nada, me lo juro. Todo es un problema. Todo, Mira, todo. tell me about the music. the music. The music that you're going to have at the gig. We're gonna have 13 bands. 13 bands. Yeah. All different kind of music. All different kind of bands. We're gonna have we have two young bands as well. I think it's gonna be their second gig they do. Young bands as in young people in gym. Teenagers. Oh, really? Teenagers, sí. That's cool. Teenagers. Great. That's great. I think it's worth supporting this, no? Hombre, Just for that. Los niños hay que darle fuerte. Sí. We need to... There's also a band who's going to perform for the first time. Jukebox Fever se llama. It's going to be their first show. They've been working really hard throughout the past month for this show in particular. And then we have the experienced bands, Counterfeit Kings, Cedar, they're releasing an album soon. And these people are going places. They're going to leave Gib, and they're probably going to do something very interesting. Cool. So hopefully, this is what we need to do. It's good to support local. We need to support local. You never know music. when they make it big. Obviously, we have the City Radio, Escape playing 80s music. Okay. We're going to cover everything. A bit for everything. Something for everyone. We're going to cover 60s, 70s, todo. And you're doing it on the 16th of September. Saturday, 16th of September, en medio del pueblo. Right in the heart of town. Ahí está. I go. There. 2 p.m. until 1 a.m. In the afternoon. ¡Qué alegría! What fun! So it's like a real festival. Yeah, and the whole point, obviously, the crowd is going to be there at 2. It's not going to be the same at night. No. Also, we're going to have the more family-friendly bands at the beginning, y después los más rockeros, los más at the end. Yeah. So we're trying to... Y además que you can come and go as well. Oye, yo no voy a dejar... Bueno, vamos a quitar todo, que no se vaya nadie. And there's not going to be like... anybody walking around can just join. Claro que sí. Okay. Bueno. And they're Van a poner entrada aquí. van a poner stalls y cosas así around. We're going to have a bar. All the proceeds, eso es importante. Todo lo que sobra de los donations y los sponsors y proceeds del día will go towards the refurbishment of our premises. Which is where? Fish Market Road. Is it? That's near my house. Really, ¿qué tenéis? ¿Como un vault ahí? Tenemos un vault which we are planning to extend. Todavía estamos con el DPC process y hopefully
It's well supported by the government. Good. So That's I'm really good happy to about hear. that. Qué bueno. Oh, we're doing a positive thing there. And could you do gigs there too? Sí. Fab, Pero- because that's round the corner, literally. But small gigs, and Yeah, we but are, there we are used to be very a place determined there. that we need to stop at 11. What was the place? Like a motor? Oh, you have to stop at 11? No, No, that's what they want to avoid. That's what I want to do. At 11, for live music, at 11 is a good time to stop. Okay. Hay gente viviendo por ahí cerca, tampoco podemos estar hasta las 2 de la mañana. Los balls tienen que ser bastante. No, pero los bolsos son grandes, pero Ruido, ¿no? for the premises to work, we need to use the outside of the vaults. So we need, obviously, there will be a structure, no? To protect the sound que no esté afuera. But it's an investment. And what are you given the premises? You're given it. We have the premises, lo tenemos ya. Right. And now you just have to, you guys have to fund the doing up Yeah, yourselves. estamos hablando de unas Sí. 25,000 libras. You obviously Wow. con el DPC que there's certain things that need to be approved. Obviously, okay, the walls are historic wall, but what we're gonna do is that place at the moment is está un poquito. Asqueroso. Dale, abriendo plato, como digo. Torcido ya Sí. no plato. Ahí está, I think our proposal is going to make a lot of sense porque lo vamos a poner más bonito de lo que es, porque el sitio está. We're going to make it look good y va a ser un culture area y más bien we're going to target the youth. Que el youth tenga un sitio safe on day. Sí. Nosotros we work very closely hacer los safeguarding courses y ahí para entrar, obviously you need to be member y para ser de member you need to be vetted. Muy So no vamos a dejar cualquiera entrar. Muy bien. Y que los youth cuando vean que estén seguros y que está bien, no para youth, para todo el mundo puede ir, pero que haya un ambiente bueno y que haya live music. Muy bien. That's I think the we intent. need live music. Mira, do. where We was do. I? We went to the wine festival. Did you guys go on Saturday? Yo estaba tocando. Friday night. Y es verdad, tú estabas tocando. Sí, Me mi encantó mi el hermano ambiente. mi hermano I take tocó my hat también. off to I think the guys from my wines who organized it and other people. It was really, really fun. Y el setup estuvo bien. El setup estuvo estupendo. It was really fun. Un poquito squashed walking around porque había montones de gente. Me recordó the beginnings of Calentita, where you literally had to like squish yourself through No people. puedo yo. It was a little bit like that. Pero we were in a tent because we'd been invited around the corner. VIP. Era special. Con que it was right. Era special. Nique, VIP. it was Yo really estaba good. bien, esta gente. Pero even I kept going out because I wanted to see the band. I wanted to see the band, so I kept coming out, sticking my head around. Pero everybody was loving it. Y después en medio, ahí justo alrededor de My Wines, habían como un barbecue Yo lo vi. con los pineapples piña. colgados. I loved it. Y los gammons ahí passed with my puestos. kids y mis hijos estaban, "Mom, So look at cool, that." so cool. And then the tents were being, I think people could buy pinchitos and things like that as well, but Sí, the bueno. tents were being served all these Sí, freebie the things. canapés. Yeah, the canapes, but they weren't really canapes. They were like pinchito, como Dios manda, with como Dios manda. yeah, you know, like proper. Pues entonces debían de estar afuera como Dios Proper. manda. Estaba buenísimo. Yo lo todo pasé bien, bomba. it was- Ahora hacía mucho calor, un poco demasiado calor con Dios, pero hoy estamos aquí la mar de bien, Así porque quiero aquí hace tiempo yo para ir a visitar. fresquito, así fresquito. debería haber estado Sí. el tiempo. Yo pasé por ahí, on my way home, y pensé en la vida, What, that you would be there? en la vida. Es que había ambientazo. Me La fui pa' música mi te casa. tiró, la música te Acuérdate tiró. que Yo me A duché, stage. me puse el molino y hice el eco. El last Yeah, yeah. Wine Festival fue en 2019 y yo creo que ese era el last festival de any festival. Anything. So la gente lo quiere con ganas. No, la gente estaba enlampando. La gente lo coge en estas cosas con ganas. Y, You're hombre, right. Es lo que digo yo, que Hay hay necesidad, hay necesidad para Sí, esta pero cosa. también te digo que la gente le gusta. Y le gusta coger las cosas con ganas, pero nadie se quiere molestar. Nobody wants to do the hard work. Y siempre son los mismos. Y eso es lo que a mí me frustra mucho, ¿no? De que we all have to get together, we all have to put a little bit of A little stump, ¿no? everybody. Y entonces Yeah. we would have more of everything. it's- People just want to show up. Es que es difícil de organizar Hard algo. work. It's hard Do you think work. you're going to hit the target, Noni? De Creo que- Of the money that you need Yeah, to we put on already this did. gig? We already did. Ah, you've already got We already got the target. I'm really happy that. Entonces, good. entonces, whatever comes in next, Para premises. para premises. Ah, no me digas, you've already... Sí, todo ya we met the target. A menos That's no me really salga good to know. una cuenta a última hora. Ya. Que obviamente eso es lo que pasa. Con el That's Safety really Advice good Group news. te puede venir cosas a última hora. Ya. Porque nunca contestan cuando tienen que contestar. So we are Good waiting. I think we covered everything. Y
Whatever comes next, pues nada, propio. So whoever watches this, please, 16th of September at 2 p.m. or from 2. From 2. Yep, there's a festival, the Gibraltar empezamos Sound Music Festival, ¿no? Gibraltar Sound Ahí Festival. está. Que by Gibraltar that time Sound ha pasado Festival. una semana de National Day, a todo el mundo se le ha pasado la resaca. There's no excuse. O sea, que hay que apoyar. Esto puede ser the beginning of something big. Exactly. Y hay que empezar small, y hay que enrollarse, y hay que ser y no solo eso, que los locos bands valen la pena ver, es good bands Claro. ahí. Y como hemos hecho, cada band va a tener media hora, so it's gonna be even better. Porque they're gonna give the best half an hour que tiene. Yeah. So va a ser tremendo. It's gonna Each be band has half an hour. half an hour. And you've got enough to go through the whole night. Half an hour in 15 minutes changeover. Have you had any complaints? Well, not yet, obviously, No, ya that's se han pero quedado. from people in the Ya. area. Si es nada más que lo estoy viendo todo el ¿A tiempo. qué me van a hacer esto? ¿Me dio la Lo estoy viendo, piazza? pero es que cortan el rollo rápido. Even por ahí en el light. I'm dying to know We- quién es el que está llamando para la terraza. ¿Ya? Me encantaría saber quién es. Eso es los blogs arriba. Eso, seguro. claro que los blogs de arriba. ¿Pero quién son los En blogs plan, arriba? La gente que le molesta todo. La gente que mejor se hubieran cogido We una should casa en name medio and del shame. campo. Ya está, eso ¿Vale? digo yo. Porque eso es lo que hay. Gibraltar is too small in order for nobody to be affected by Es something. que después termina septiembre, ya no hay nada en esa área. So, ya no, Y además, ¿qué más te da? no sé, de verdad. ¿Qué más te da? Mira, yo vivo en Harbour Views. Yo escucho la feria de la línea. Yo escuchaba el GMF. Algunas veces hay cosas en el Gaza, lo escucho. Bueno, You live with it. Me da Bueno, y la igual. gente con la feria whole week. y yo todas las con el noches. ruido hasta las Coño, 3 de la mañana. ¿Qué? Mira, pues. ¿Ya? Eso tiene que ser And they para put- volverse. they Eso both tiene put que up ser with it para all week, volverte every year. majareta. ¿Ya? Sometimes And the demasiado, lights, and the lights. Sometimes. Right in your bedroom. Porque yo estaba en el vikingo montado con mis hijos, and I could see right into the houses. No, no. ¿Pero qué? ¿no? No vean. Sí, no, está And I was thinking, bueno, if I can see in, they can see the Es same. que te metas dentro de la casa. Yeah. Es que no and other es- rides which were nearer, even Es imposible. nearer. Libertad es muy chico para que nadie le afecte. Entonces, we all have children, grandchildren, hermano, hermana. Todo el mundo quiere disfrutar. Entonces, cuando tú te quejes, después el día de mañana le va a afectar a somebody that's close to you. So, come on. Lo que hace falta es un plan, un entertainment plan, que es lo único que le hace falta a Gibraltar. En la línea está trabajando muy bien. Tú vas a la línea y lo que hace. Bueno, esta semana tenemos algo aquí. Después they move things around. Sí, yo fui. ¿Qué pasa? Que no está molestando a la gente Pero todo la el línea tiempo. también tenía Mira, otra tú actitud. hablaste- Porque Otra tú vas cultura. a Sí, tomarte un café otra a las cultura. 12 de la noche. Sí. Está lleno. Full of people. Tú hablaste de eso en Gibraltar Today. Sí, Because you'd been to the concert. Fui a of- Manu Chao. Y yo también. No veas. Y lo pasé bomba. And the Plaza de Toro has been redone. And it's fabulous. There was room, you could dance, you could walk around. It was great. Manu Chao was brilliant. And we went to eat in La Línea before. Senta y estaba lleno. Ambientazo. En On a un Wednesday Wednesday, night. ahí está. Lleno de gente. Lleno de gente. No entiendo, ¿no? Sí. Y Había tú un haces esto y ambiente. terminaron a las 2:30, ¿eh? Sí. Y actually people, que yo sigo un page de la línea, y those people complain, pero la gente que complain dice, le llama a la policía y la policía dice, eso es lo que hay. Y yo, mira, Igual que that's the attitude que hay que tomar. Y mira, que está que, mira, eso es lo que hay. Claro. Obviously, you have to get your license. Yes. Porque hay gente que no coge la licencia y te montan ahí un eso. Y Eso no lo van a hacer. That's different. Eso a veces pasa, ¿no? They're doing si it lo illegally, tiene, it's different, but if you have no the puede license, ser. why close it if you've been No given the puede license? ser. Ahí está, we applied for the license. Es que aquí no- es que Hasta no- una So mañana. you got the license Sí. till 1. Bueno, entonces, Ahí me determina a las 11:30. ¿aquí? Sí, pero como siempre puede pasar muchas cosas, te puede atrasar, o tenemos una hora y media para jugar, just in case. Claro. Pero Pero el si de viene, email a las alguien, 11:30. si viene alguien a las 11 y te dice, tenéis que apagar porque no puedo dormir al niño, y puede llaman ser a la nada. policía, ¿qué hace? Policía no puede hacer nada porque you are complying with the. As long as you are complying with the conditions, there's nothing the police can do. Entonces, ¿por qué do they close down other places? A lo mejor porque no han tenido la licencia. Ah. Vale, vale. So hay que tener Sí. mucho cuidado a veces, incluyéndome a mí, cuando salimos, digo, hay que haber cancelado a veces y después te enteras que no tenían la licencia. Yo, Vale, vale. es que. Bueno, pues tú tienes tu licencia, ¿con qué? No, nosotros siempre, bueno, Lo hacéis todo above board. nosotros, we always do the things Properly. properly porque la licencia es importante. O con un evento así, No, aquí 7.000 no puede, aquí. libras, se va en un momento y sponsors, y para que después venga la policía y tú tienes licencia, no, venga, cerrado. Y con toda la razón del mundo.
And you're letting a lot of people down, so you have to do things properly. Do you risk getting a fine? We always complied with... From others, have you ever heard or do you know? no sé, pero getting a fine... Es que you can get arrested. ¿No? That's what I'm saying. Would you be prosecuted? Can you be prosecuted? Claro que sí. Claro que sí. Porque it's under creating a nuisance law. Y ese es lo que they're trying to change. They have to. ¿No? What's a nuisance? Porque después está el sound y eso, you can measure sound y después, mira, this is above los decibels que ponen en el license. Pero después dice, no, you're creating a nuisance. ¿A nuisance para quién? Yeah. Para alguien que vive... ¿Porque a ti no te gusta la música? Ahí está, que we had that before. So, hay que ver, I called the police porque hay que ver que estaban tocando heavy metal debajo de mi casa. No era heavy metal, era un grupo de rock. Pero la semana pasada estaba bien porque había uno cantando a copla. Y yo, claro, porque al colega le gusta la copla. Claro, si le gusta, claro. Entonces, Sí. y tú no puedes quejarte porque hizo your taste to music. Pero ese es el mentality de I'm alright Jack. Hoy me Ahí gusta. está. Propio. Hoy no me gusta. No puede ser. Hay que tener un poquito de todo para todo el mundo. We need a Tolerance, you need tolerance. We need a balance. Yo entiendo que todos los días en un mismo sitio con la música, nosotros somos los primeros, mira, no haga más de 2 events en un lado. Intenta de cambiar y digo, mira, quiero música todos los días. Y ahí a ver, yo soy el primero que digo, yo te mando gente. Pero digo, escúchame, que hay gente viviendo ahí todos los días musiquita. Hasta a mí que me gusta la música. Digo, escúchame, quiero ver yo. Mira, a mí me pasa con los que me limpian la calle en Main Street, ¿vale? Que llamé el otro día a Britannia o a quien sea que se llamen to complain porque todos los días limpian el stretch de mi casa. Quiere decir que no puedo ver la tele. Tengo que tenerla at full volume porque están from 7 till 10 o'clock every night. So I went down and I said to the guy, ¿está limpio? What are you doing? No, porque hay muchas coreanas y nos han dicho que tenemos que limpiar todos los días en verano porque hay un problema con que there are different people doing different areas which are more probably densely populated with Koreanas. I don't know, but it's the stretch of Main Street where I live. Con que, claro, no puedo ver nada, con que tengo que tener la televisión full blast. Bueno, ¿y los basureros? Bueno, los basureros, sí, a las 5 de la mañana. Y some of them like AC/DC, so the ones that come to my area like AC/DC. ¿Vale? So they have it on. Tienen muy buen gusto. Sí, la verdad que sí. En mi opinión, la We verdad. don't mind so much. No. Anyway, this podcast, you don't know, is sponsored by Travel Counsellors. And I don't know what the destination of the week is, but we will find out and we will put a little advert in right now. Ahlan wa sahlan. Welcome to Jordan's capital, Amman. Cosmopolitan and contemporary, yet steeped in biblical history. You'll love your time here. Day 2, you'll be sleeping under the stars after a day of beaches, snorkeling and exploring the local market. Day 3, you'll be hiking the dunes, distinctive rock formations, before embarking on a jeep safari around the historical landmarks. Day 4 is the start of your journey to the fabled city of Petra. Squeeze through the Sikh and get your first glimpse of the iconic Treasury complex. Day 5, you get to unleash your inner explorer and wander around the city in stone by yourself. Make sure to hike to the monastery. Day 6, traverse the King's Highway to the historic Crusader castle of Kerak. Then after, wash up in the Dead Sea, the lowest point on Earth. Day 7, Jerash, one of the grandest ancient Roman cities in the world. Experience what life was like 2,000 years ago. Day 8, Madaba. Explore the city at your leisure. We'll make arrangements to get you back home safely. And I must say that the coffee was delicious. Sí. ¿Verdad? Hoy fui a otro sitio y me pusieron un café y el vaso era 100 y el café era 100. Pues este café está ¿Qué pasó? delicious, so well Where's done, the rest of my Vinopolis. coffee, man? They're actually nice wines. Have you eaten here before? Sí, hace mucho tiempo. It's very nice. ¿Y El tú? risotto está bueno, bien. Risotto está bueno aquí. Es un plato, tío. Las croquetas están buenísimas. Está todo buenísimo. A mí me gusta Y el todo. vino, they have different wines as well. Ya que está, let's do a bit of publicity for Bueno, Vinopolis. si el vino no está bueno, ya para qué vamos, ¿no? ¿Ya? No, buen vino aquí. Bueno, venga, vamos a hablar de cosas. ¿Tú apuntate algo hoy? Algo. pero Bueno, no- yo quiero hablar not de too much. Engineer Lane. Yo sé que ustedes no tenéis nada que ver con Engineer ¿Qué Lane. pasa en Engineer Lane? Que el car park y el lift al car park siempre está roto. Yes. Y el, Porque los y el niños escalator. y los escalators también están rotos. Yes. El escalito de Daniel Guido, ¿no? Exactamente, de tu amigo. El escalito de Daniel Guido. Exactly.
Ah, chiquillo. Yo no lo entiendo. Hoy mi madre está mayor, no voy a decir la edad que tiene porque me mata. We got in the lift to go up to the car and the lift was broken. So I had to walk with her to the top of the hill to wait by the lights while I walked up the 3-4 flights. Every day. ¿Y de quién es? Every day. Well, it's owned by the parking management, the car parks management people. Pero how is it Pero que no broken tienen every cámara. day? Claro que tienen cámara. ¿Qué ¿Sabes la pasa? de veces que he llamado yo? A las 3:30 salen los niños de la escuela y se ponen a votar en el lift. A votar. Aparte de que todo lo que fuman, los porros que se fuman, que lo he visto yo y lo he olido yo y lo hemos... ¿Ah, Bueno, sí? we ¿A qué walked hora? through the cloud están of fumando smoke. esos porros? I'm not gonna say porque si no va a estar todo el mundo ahí. Yo para pasarme por ahí. Sí. No te la mind, pero cuando voy con mi madre la pobre, que está mayor, it's not ideal, la verdad. My children are like, what's this? Oh, it smells of spliff. But my poor mom, you know, it's a bit much. And I don't know why does that happen? Why do they have to vandalize lifts? No Does it sé. happen in where you guys live? Why did it happen to us? Yo vivo en Waterford. En Waterford Terraces vive tú. Y los Y ahí lifts también. siempre está que de... Pero those de houses cosas. are Pero la gente, privates. pero la gente da de igual. Gibraltar son igual en todos lados. Viva en... Donde sea. A donde sea o vive en private, somos iguales. Nos da igual. Pero nosotros nos pasó en la vez que estábamos grabando en Commonwealth. Sí. Those kids that came Actually, along. you mentioned it. Where did you mention it? I heard you mention it. Freely porque Yes, I saw. alguien se quejó de que los niños estaban subidos en el parque de Campion Park, que se iban a cargar los tordos o algo. Y me dice, where's the security guard? Y digo, pues igualmente estábamos nosotros grabando. Sí. Vinieron estos niños. Sí, con las ranas en la mano. Una tortuga. Eso, la Excuse me, tortuga. do you want to turtle? Y yo, ¿qué hace, niño? Ponlo para atrás. Le digo, No, exactamente donde Y eran te chicos, hablo. They were le like digo- le 13, digo- but he shouldn't no, have been touching Le digo, ponlo para atrás, que te he visto. They were hassling us, and then eventually they left y empezaron a pusieron en tirarle plan. piedra a los pescados en el pond. Y yo, ahí no había security guard ni le llamaba. Porque los niños, yo qué sé, no sé, los niños, ¿qué pasa? No sé. See, I was reading Lo que about pasa it es que hoy en today. día no le pueden aguantar, son los padres. I was reading on Speak Freely today. Pero que también es cómo se crían, porque después... Mira, on the bus, apparently, these kids were taking pictures of each other on the bus, and there were other passengers in the background coming out in the photos. So one guy of a certain age said, mira, nicely to the boy, please delete that photo because my family or my child who's Yeah. with his grandson, Seguro que lo mandó a I la don't mierda. want it. Y lo mandó a la Claro. mierda. Le sí. Yes. In the Que bus, yo me quedo this, muerta. this man has written on Speak Freely to say, I cannot believe that encima me chuleó el niño in the bus when Yeah. all I was asking was to remove the photo or not Mira, yo estaba en la take feria photos. y en los bumper cars había un sign blanco. Y no sé si era para que lo pudieran usar gente con disability, ¿sabes? Para que tuvieran access, para que no tuvieran que esperar mucho. No sé lo que era, pero at one point veo que se acercan unos chiquillos con carers y eso, y una niña se acerca and she gets it, and I don't know if she's told, mira, lo va a coger el... No vea cómo se puso esa niña, ¿vale? Wild, cómo se puso esa niña. Then she stomped off. The guy went after her como diciendo, chiquilla, no vea cómo te está poniendo. She carried on, ¿vale? And then another one had to come in, como más en plan, como... To calm things pacifying y todo down. rollo. Y yo pensando en mi cabeza, esa es mi hija. Y la mato. Y le pongo los dientes aquí atrás, ¿vale? Pero eso es lo que pasa, que hay padres que encima dirían, porque mi hija no se puede montar, ¿tú quién eres para decirle a mi hija que no se puede montar? Bla, 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 bla. Nunca te digan el shock ese de que te digan que no a algo. No saben. No, No hoy en saben. día como le dan todo. Te digo. Lo entitled to everything. Y el día que Sí, eso es lo que pasa, la que pasa realidad que le sea da- que diga, no, Sí. they don't know how to process, eso es lo que está pasando. Yeah. Pero por eso te digo que la gente dice, no, porque la juventud está aburrida. Sí, está bien, la juventud está aburrida, 100%. Pero But they don't have to have bad pero manners and this begins at home. disrespect. Porque a mí me hace gracia, porque dice que están aburridos cuando tú eres un poquito más chico que yo. Pero nosotros no teníamos ni el festival de esto, ni el festival de lo otro. Nosotros no teníamos nada. Teníamos el Community Center, Sí, de vez en cuando Sandpits. Eso es lo que había. Y nosotros no nos comportábamos así. ¿Por qué? Porque venía tu madre y te metía un revés que te daba no todo. teníamos ni feria nosotros. No teníamos nada. No teníamos- teníamos. Nosotros no teníamos feria. Yo cuando era chica tenía feria, pero I'm much Sí, older. pero tú la de Grand Parade, Grand Parades. esa de Sí. los olden times, como diría mi See the hija. olden times. 'Cause Mommy, I'm when- so when old. you- when you But were then young in olden so when you times. so how old are you guys? Like 40?
No, tú tienes... Are you 40 yet? 40. Se varía aquí. Oh, chiquillo. You're not 40 Yo tengo yet. 41. Ahí está. 41, Y okay, yo- so y I'm yo- 10 y years yo voy older. a cumplir 43. So in those 10 years, Ahora. no hubo feria. No ves nada. Yo nunca he tenido feria. La No. feria de la La línea. primera feria de aquí era en 1992. Claro. Ya ves. I was 22. Hombre, en esa Que época... se hizo con National Day. Que estaba perísima, porque no era National Day esto de festival como ahora, con todas las tonterías y la chalaura. Eso era el stage en Casemates, el suelo todo lleno de botellas. Todo Se el hizo aquí mundo... abajo, actually. No, primero se hacía allí. Primero en Texas, ¿no? Primero se hacía allí y después se hacía en el Naval Ground. en el Naval Ground, que estaba mortal, en una carpa, nada de otro mundo. Y ahora todo es como MTV y todo el mundo con muchas tonterías, mucha chalaura. Antes Todo era free. having fun Y free. y free. No tenía que pagar, ahora para cualquier cosa y gracias a los sitios que actually íbamos a hacer algo, Ya. ¿no? Y obviamente tenía que cubrir gastos y todo el rollo, pero Y salía- antes era... teníamos el concierto aquí abajo, en el Naval Ground. En el NLP teníamos la carpa Ay. de Breakbeat, Ay, que Collado de Fresh era uno de así, casi pinchaba ahí. estaba perísimo. Y a mí no me gustaba el breakbeat ni nada. a mí, pero yo yo iba por iba. el ambiente. Claro. Y ahí era free. Y siempre había youth workers ahí. ¿Y el rock concert era? De noche. De noche ahí, aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y en Casemates, cuando ponían la música during the day, venía el Pepe Ocaña, que hacía rallying up para todo el mundo. Sí. Y todo el mundo, ay, nos hartábamos reír. Después cogía, o seguía al rock concert, o te iba para tu casa, re-stitch, de ducharte y no caducar, y te iba después al rock concert. Y no caducar. Sí, Y no sí, caducar. era un risk. Era un risk. Quedarte en casa y ya de pensar, levantarte estoy aquí a las 7 de la tranquilo, ir a la mañana. escuela. Digo, la escuela. ¿Y los fireworks cuando empezaron? Después. De tirón, ¿no? Ah, sí, del tirón. El National Day y las ferias caían al mismo tiempo antes. Sí, El Fair Week era por National Week. sí. Y Había fiestas Puma en la feria. Sí, Eso me lo acuerdo, estaba hablando eso me yo. acuerdo. Y, bueno, los niños nuestros los han visto Phone parties, me No. porque acuerdo. venía el Youth Pavilion. Y el Battle of the Bands era en la feria, ¿no? Yes. Batch of the Bands, bueno, Rock Concert, después cambiaron a Batch of the Bands. El Rock Concert siempre ha sido uno de los highlights de... Actually, una de las veces que yo fui a ver a Fabian, que we were not going out at the time, Battle of the Bands era en Little Bay. Eso no era un Summer Bash. I don't Eso remember era... that. Ay, ¿cómo se llama el grupo? Override. No. Unidust. Yes. Ahí está. Uf. ¿Eh? Lo ha dicho ahí. Unidust. Que Fabian estaba ahí y le estábamos Sí. tirando libras. ¿Tú que you fancied Fabian At then? all. No No, ¿y llevábamos para qué iba a fatal. verlo entonces? Because we were all the same group of friends. Ah, La única ok, cosa que ok, había ok. también. Yo me llevaba fatal con Fabian. No me digas, ¿y por qué Eh, te casaste con él Yo qué entonces? sé, entonces, eso es lo que dije yo. Estuvo bien. By the time we had my son, el segundo, estábamos en el hospital, yo tenía el niño encima y le dije a Fabian, digo, ¿cómo hemos terminado tú y yo casados y con 2 niños? Yo no lo entiendo, de verdad. Seriously. Qué bonito, ¿no? Qué romántico era. Even Romántica. people we know. Es que era un poco sour. El Ben Lynch le dice a Fabian, se pone, ¿con Lavinia estás tú? Así, era como que habla. Because we always Were you that bad even then? Duff? we were always fighting. Dear. Por eso Oh, I can see that. I can, yeah. que escupe para arriba. Porque me dicen que she's very sour, que I'm very nice y que she's very sour. Que yo soy muy negativa. Tenemos mucho feedback de eso, sí, que es muy negativa. Está bien eso. A mí me gusta eso. A mí me da igual. Yo, Porque ya sé contestarle. Al y que, beginning no no, estaba que la segura, gente pero no me conoce and if they don't understand a little bit of dark humor and sarcasm, pues entonces Eso. how sad is your life? O no me hoy en día eso ya. No veas, muérete. No cogerá ni un meme, vamos. Ni uno cogerá. No me hoy en día. Bueno, ¿tiene algo apuntado o qué? Vamos a hablar de la frontera, ¿no? Vamos a hablar de la Vamos a frontera. la realidad. Yo ni Bueno, ahí what do you think about the attitude tit for tat? I mean, I'm not a fan. I'm not a fan either. I mean, I see the point. I see the point, Yeah. but I'm not a fan. But it's not because the at the best thing to do, But at no? the end of the day, nos dan por saco is a it the nosotros. only thing they're gonna y le dan understand? por saco a ellos y todo el mundo en Madrid. Pero don't is it give gonna, two is it hoots. is it gonna make a difference? I don't think so. It does make a difference porque tú te pones a pensar, the whole, que a mí no me gusta hablar de política, pero bueno, the whole point, Bueno, you're giving your personal opinion anyway. the It's whole not. point de un exercise así is to divide and conquer. Tú tienes un pescador que lo que se ha liado y ahora de la noche a la mañana por lo que pasó con el pescador, ahora se está poniendo más estricto en la frontera. O si nosotros hicimos, pues si nosotros tenemos que enseñar todos los papeles, pero los tuyos pasan aquí lo hacemos igual.
Yeah. Y los de allí, unfortunately, like, sí, al mismo tío, like, sí, escúchame que por culpa tuya estamos como estamos y llegamos tarde de trabajo, los me tengo que despertar 2 horas. Yo no quiero que se tengan que despertar 2 horas. A final del día son igual que los otros, son gente que están parte de la comunidad, viviendo nosotros y me dan bastantes kilos de política. Pero a ti donde te nosotros tenemos que también defender lo nuestro. Que a mí me entra coraje de... But the people who need to be bothered are not going to be bothered. Sí, pero I'm bothered cada vez que voy y tengo que enseñar la ID card y el pasaporte. No me está entendiendo tú. Madrid. Sí, pero cuando haya 15.000 personas haciendo ruido, hace ruido. Sí, hace ruido. En la parte más olvidada de España. No te creas tú, porque ahora es que lo que pasa es que en el último mes ha cambiado mucho la historia esa. Sí. Porque es que la gente de verdad... La Diputación de Cádiz tiene los mismos votos, el PP y el PSOE. Y el breaking factor es el alcalde de la línea, que tiene 2 seats en Cádiz. Y ese deciding factor de cualquier cosa que se vote en Diputación de Cádiz. So, si hay 15.000 personas de su gente mosqueados, he will make sure que they are heard ahí cuando tengan que tomar una decisión. Sí, no te digo que no. So, now por primera vez en our history, tenemos una posibility de tener un impact afectando a gente del otro lado de la frontera. Unfortunately, eso está asqueroso porque son gente, bueno, mi amigo, mi familia. Yo soy de La Valona, yo soy el último que quiero ponerme en cola para ir a ver mi equipo. Son compañeros, yo lo veo así. Y ahí está, son gente que makes Gibraltar work. Yeah. Yo de verdad, I'm not, es que no soy partidaria de Pero, ti. ¿qué hacemos? ¿Qué pasó esta mañana? ¿Hubieron cola para entrar y todo eso? Hoy no me he enterado. Yo no me entero de nada. Yeah. Yo por los vídeos en WhatsApp. Sí, ya, yo igual. Yo no he ido. It puts me off going, la verdad. Yo en agosto no he ido. Bueno, mi hija fue a Roski hoy y dice que las colas para llegar fueron all the way through the tunnel. Y esto era a las 11 esta mañana. Yeah. Por eso te digo So- que... Y después otro día hay cola hasta las 1:30 de la mañana. Sí. Tú dices, venga ya. Es que no. We all have to get on with it, Pero que really. llevamos desde 19 instituto con lo mismo, que no es nada nuevo. nos llevamos más. Hemos visto, bueno, cuando abrió la frontera, hemos visto cola hasta las farolas. So, it's whenever they want, basically. Yeah, it's whenever they want. So, mira que Luciano para atrás, aunque lo estemos pegando un tiro en el pie, pero at least we're fighting, ¿no? Sí, yo no te digo que no, pero que también nos tenemos que dar cuenta de que, unfortunately, ya no tenemos al primo de Sumosol. Nunca hemos tenido ningún primo. Exactly, but ahora even less. Nosotros, el primo de Hacendado, digamos nosotros. Ahí está, del líder a lo mejor. Y el primo. Antes al menos Inglaterra hacía el papel. Y Belilo y decía, escucha, ¿qué pasa? Pero ya no tenemos ni eso. Ya no tenemos ni eso. Con que I don't know. Bueno, a ver lo que pasa. I don't know. ¿Y qué más? ¿Qué me dice de los dementia covered post boxes? The I love crochet on top of the post boxes, Lo visto. raising awareness. Por ahí es tuyo un teddy bear, ¿no? Ah, que son. Yo me quería que eran todos un pulpo. No, son todos El pulpo de diferentes. Queensway. Ah, mi hermana hizo un pulpo. Tu hermana Mi hermana. favorites. Y fue la que se lo llevaron, se lo encontraron en Commonwealth Park. ¿Se lo quitaron? Sí, se lo contaron. No, pues ya lo han puesto para atrás. Ahí lo cogió. Y Pues claro, dile a tu hermana que es mi favorite. se llama todo el mundo. Yo no sabía nada, estaba en todo el mundo, en el chat de los She primos. made it. Sobre aquello que ha pasado con el pulpo, esto, el pulpo. Y yo mirando cómo se hizo, el pulpo de mi hermana. Y pongo mi hermana, ¿qué pulpo es? Yo, ¿es un barbecue o algo? Y pongo, y ha perdido el pulpo, yo qué sé. Y yo, qué cosa más rara están hablando esta gente. Y yo ya mando un privado a mi hermana, ¿qué está diciendo este de un pulpo? Y ya me Ay, era entero el lo que pulpo era. que hizo tu hermana. Pues no veas, Es un bear. Un teddy It's bear. hard Ahí- work, ahí the de one- What? No te digo. Un bear. The one in the post office Y el is the post main office es post office is enorme. enormous. Pero está chulo, Y tiene mira, como little ¿verdad? things Es un coming cake. off it, me Sí, encanta. le dan un ficha But it's so diferente, nice. ¿verdad? I saw some tourists because I live in Main Street looking at it as I walked up yesterday. They were like taking pictures of it. I think it's really sweet. That. Son cosas chiquitas que makes a difference. Yes, It does make a difference. absolutely Como right. It cuando- puts a como- smile on your face. Como cuando hicieron los Jeep Rocks. Yes, yes. That was lovely. Yes. That was lovely. Y cositas así es lo que we need more of. Aquí I think en they Jeep. did some for the Nautilus project. They had some people going around hiding rocks and things somewhere with little que son happy muy slogans and fish drawn y cosas así. Melo Rocks. Eso fue, el actually lo empezaron en la prisión con el Master Challenge.
I remember. Con el Get Challenge. El Medsteps Challenge. Los Roxes empezaron con eso. Sí. Es verdad. Y bueno, pone el nombre de lo que sea y lo tenemos ahí en el Tree of Hope. Tengo un árbol ahí de la entrada de ¿En the Medsteps. prison? No, en el Medsteps, en la entrada. Sí, es verdad. Ah. Del Medsteps tenemos el tree y poníamos, y la gente ponía un memory of dedication it, en eso. Y después, mira la piedra. Y no veas de piedra que terminamos. No me carga con todas las piedras. Y bueno, it was a good success. No sé, cogió mucho dinero para charity. ¿Tú estabas la vez que Hawk lo hizo en tacones? Sí, yo sí. ¿Cómo terminó ese hombre? No sé, pero hizo 5 veces en tacones. Sí, se sintería. Imagine his calf muscles. Pero como si yo no puedo hacer. No, después fue Tasca por la noche. Mentira. Si yo no puedo hacerlo ni en Ravage una vez. No veas eso, el partido está fatal. Este año crece en flipa. ¿En flippers? Yo creo que ese little toque de locura probably helps a lot. Sí, hombre, está. Flippers. Está ¿Cómo lo hacen haciendo- flippers con la... Pues yo prefiero hacerlo en flippers que con tacones. No, bueno, Sí, bueno, yo te digo tacones que no puedo. La parte de atrás era así. Me da igual. Pero todavía. Me da Man. igual. Sí, come, lo peor no era subir. Pues la gracia era cuando bajaba. Ahí está. Sí, pero bajaba así. Pero tenés buen movimiento, tenés movimiento. Yo, tú, de travesti sería la El mamá. Hawk. En un caso, cuando se vestía hacía un de Red movimiento Indian, como se eso. ponían en Sandy Bay a dar weather forecast. Sí, verdad. Y Ya no lo hace, ya. el otro día cuando dijo en no la lo frontera hace. que tenía el umbilical cord y sí. todo para pasar la frontera. Tenía la verdad. tenía todo. Sí, el Puntazo, umbilical puntazo. cord y todo. Es muy gracioso. Sí. So it's Suicide Awareness Month, and Gibsams have a campaign going on at the moment, which is a talking toolkit. So basically, they're encouraging people to talk about mental health issues and to get their voices heard. I think it's a very good idea. No, you would agree with I me? think everybody has to have a toolkit. I have mine. Yeah. I suffer from mental health ya una pila de años. Yeah. Yo tengo mis tools, yo tengo mi support system, and whether you suffer from mental health or not, we all go through stress, Yeah. and we all should have a toolkit. Que no era un I wanna- toolkit. Un toolkit es coping mechanisms para cada uno. Tú, For ¿a ti example, te I gusta was gonna- encerrarte en tu cuarto y ensayar? Y se te va el stress, pues ya está. A mí me gusta leer, a mí me gusta cantar, por ejemplo. I like to sing. Con Kaiko, ¿Tú no tienes I stress con sing. tu job, Noni? ¿Tú no tienes stress con tu job? ¿No te afecta un poco? El trabajo no te debía afectar nunca, recoger. O si no, podía trabajar. Que no debería. debería. It's one of the highest causes of But stress. he and says mental that health. I'm sure. maybe he doesn't let it get to him, maybe. El trabajo should be una responsabilidad tuya y cuando termine de trabajar ya has terminado esa responsabilidad. Pero that's so no, But then because you've got a good switch off. no switch off. Yo siempre he dicho, it could sound selfish, pero you always need time for yourself. Of course. Yeah. Y los problemas que están teniendo hoy en día, bueno, lo que veo yo, es que la gente no tiene tiempo para ellos, a veces por responsabilidad, cuando tiene niños y eso, está tú, bueno, niños, no. Yo siempre, toda la gente me ha tenido un baby, ¿qué? Yo, sal con tu mujer Claro. una vez al mes. O sea, el niño que va a hacer, si está llorando, que llore todo lo que quiera, se lo da a la abuela. Sí, pero todo el mundo no tiene eso. Todo el mundo no tiene eso. Todo el mundo I no know. tiene eso. So, pero que you need your o tú dejas al niño con tu mujer y tú haces tus cosas 100%. y ella hace sus cosas también. 100%. You need, como tú estés todo el tiempo haciendo Pero que lo de Rutina. toolkits is more for you and it's more for situations. Por ejemplo, tontería, counting to 10 antes de irte de la pelota. Going for a walk to clear your heads. Stuff like that, no? We all have different tools. We all need to have different tools. Listening to music. o desahogarte y después dices, bueno, que ver calidad para nada. Sí, pero todo el mundo no sabe desahogarse. Te lo digo, Todo el mundo no sabe hablar, todo el mundo no puede. Hay gente que no puede. So we all need to have our own different tools. Not a lot of people think like you know that. I'm sure. Not a lot of people think like Es me. que I would never have. It's funny, ¿no? Es How que you- es stressful también, que hoy en día, es que a mí me da igual de la gente. Siempre me da igual de la gente. Pero hoy en día tú no puedes ni hablar porque estás preocupado que si digo algo, I have to apologize, o la cayó malamente, ay, que se ponen a llorar, o se pone, a mí me da igual, yo digo las cosas como son, if you don't like it, adiós, y si está llorando, that's not my problem, that's yours. Y eso crea mucha ansiedad en la Sí. juventud, están en la escuela y no saben hablar entre ellos por no decir las cosas equivocadas. Y eso estresa mucho, porque a lo mejor tú dices algo y después te dicen, no, tú eres esto, tú eres lo otro, y te viene abajo yo qué sé, hoy en día la juventud lo tienen fatal. They don't know how to express themselves.
A lot of them it's true, I agree. Y eso crea You don't agree? mucho mental health, ¿eh? Eso crea mucho mental health porque no saben expresarse, no saben, están tratando de hacer todas las cosas sin tener que They've grown up ofender. with so much, in so much of a bubble with their, no sé, Estoy muchísimo. Yo si tengo que mandar a alguien lejos lo mando y si yo de verdad hay cosas que claro que te afectan, pero las cosas que te tienen que afectar son las cosas grandes. Las cosas chicas no medianas y a veces es como dice, necesitas tú un mecanismo que te funcione para ti para dejar pasar cosas chicas. Pero son las cosas chicas que se amontonan y después causan problemas. Claro. Yeah. Bueno, I think we're done, ¿no? ¿No? Te ha quedado así un poco like. Un sueño. Tienes sueño, bueno. Todavía una caída con el vientecito. Sí, yo. Eso es bueno momentos eso, un nap, de vez en cuando. También. ¿Vamos? También. Noni, thank you very much for coming. como traerme. Everybody, 16th of September at 2 o'clock here behind John McIntosh Square, Voy a salir the Gibraltar Sound Festival. Be there or be square. Adiós.